Bueno, hemos traído un decano de la Facultad de Derecho. ¿De dónde? De la Universidad Santo Tomás, primer claustro universitario de Colombia, Nacho. Sí, señor. En estos días estaba escuchando esa historia bien interesante. Andrés Úsuga, ¿cómo me le va? Bien, Nacho, muchas gracias. Un saludo especial para ti, para todos en la mesa de trabajo. Qué gusto volverlos a ver. Sí, hace rato. ¿En qué año se fundó la Santo Tomás? En 1580. 1580. Es de las más antiguas de toda Latinoamérica, pero la más antigua de toda Latinoamérica es la San Marcos de Perú, que es inclusive previa a la Santo Tomás. Oiga, le ganamos a México. Sí, sí, porque allá se llamaba la Nueva España, ¿se acuerda? México era la Nueva España. Bueno, don José, ¿usted por qué lo invitó? Nacho, porque queremos y lo invitamos entre todos, Nacho, entre otras. Usted fue uno de los que no lo invité yo. Recuerdo que usted me llamó. No, ¿Quién lo llamó? José la Luis. cuenta la paga usted, José. La Usted cuenta la paga usted usted. usted ¿Por qué fue no? el- Que queremos hablar, Nacho, de la reforma a la salud, de lo que perdón, de la reforma a la justicia. Salud mañana. Salud mañana, de lo poco que se conoce y obviamente también a raíz pues, de algunas declaraciones que ha dado el ministro de Justicia que han sido algo polémicas, pues a ver, conocer de un experto qué podemos esperar de esta reforma, Nacho. Muy bien, adelante con su primera pregunta. Bueno, doctor Úsuga, a ver, de lo poco que se conoce de la reforma, por lo que las Porque se presenta el 15, ¿no? Sí, por las pocas puntadas que ha dado el ministro de Justicia, ¿cómo la ve usted? ¿Está de acuerdo, no está de acuerdo? ¿Se está hablando de eliminar algunos delitos, otros no? Es que lo primero que yo veo, José y amigos de la mesa y también a los televidentes, es que lo primero es que está mal nominada, porque la reforma no es una reforma a la justicia. La reforma a la justicia, si estuviéramos reformando cómo se eligen los magistrados, o cómo estamos haciendo para tener más juzgados, o cómo estamos haciendo para que verdaderamente a los ciudadanos de a pie les fuera mejor en la justicia y fuera más eficiente y efectiva. Es una reforma al Código Penal. No, más que eso, es una reforma a la política penitenciaria y carcelaria de Colombia, que eso es distinto, ¿cierto? Porque, por ejemplo, eso tiene una ley propia, que es la Ley 65 de 1993. Entonces, eso es lo que quieren. Ahora bien, la pregunta básica es, ¿eso es lo que necesita Colombia en este momento? O sea, es supremamente urgente hacer una reforma a lo penitenciario y carcelario. Ahora bien, es una de las... ¿Y la respuesta es? Yo creo que no. Yo creo que en lo primero que se debería pensar en la justicia es verdaderamente en acercar la justicia al ciudadano, en que la justicia fuera eficiente. Pero lo que yo estoy viendo ahí es, la nomina el ministro de Justicia como reforma a la justicia, pero la verdad es que es una reforma al Código Penitenciario y Carcelario. Pero ya la Corte misma dijo que hay un estado inconstitucional de cosas en el tema penitenciario, sin decir que eso puede transformar la justicia del país si es necesario y urgente intervenirlo. Claro que sí, pero entonces si lo vamos a hacer, si vamos a ir a ese tema específico, la justicia es un concepto un poco más amplio de lo que estamos viendo y creo que inclusive pedagógicamente no es conveniente venderle al país que es una reforma a la justicia cuando la verdad es que es solamente penitenciaria y carcelaria. Pero entonces hablemos de específicamente de ese tema, del estado de cosas inconstitucional que la Corte Constitucional hace rato está diciendo. Eso allá está viviendo en indignidad, allá hay unas cosas supremamente graves. Totalmente cierto, pero la pregunta es, oiga, yo no veo, o al menos en lo que ha dejado ver el ministro Osuna, ¿y dónde está la reforma al IMPEC? Porque ahí es donde está el verdadero problema. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, con más de 80 sindicatos, ¿dónde está la reforma al USPEC, que es el que maneja la plata del IMPEC? ¿Dónde está la reforma que puede hacer el Ejecutivo sin tenerlo que llevar al Congreso ni siquiera? Porque es que las reformas del IMPEC las puede hacer el Ejecutivo, porque es que el jefe del director del IMPEC es el ministro de Justicia. Entonces uno dice, venga, ¿y por qué no el ministro de Justicia, por ejemplo, le da un poquito más de nivel a la actual dirección del IMPEC, que es un coronel de la policía en actividad? ¿Por qué no le ponen a eso un verdadero director? ¿O por qué no hacemos una reforma como la que se ha estado buscando durante muchísimo tiempo? Y esa sí sería una reforma dura a lo penitenciario y carcelario. ¿No han pensado en la privatización de las cárceles y de las penitenciarías de Colombia? Porque si ese es el problema que quieren arreglar, pues, que es lo que yo siento que están diciendo, no la reforma a la justicia, que sería decir, vamos a reformar la Corte Constitucional, vamos a reformar la tutela, vamos a reformar la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado. Yo no veo la reforma a la justicia que están diciendo, sino una reforma a lo penitenciario y carcelario, y creo que están empezando por la parte más difícil, que es ir al Congreso a que les apruebe
unas modificaciones al Código Penitenciario y otras modificaciones al Código Penal, que es quitar unos tipos penales, que ahí sí me parece pues muy grave cantarle al país. Entonces vamos a tener menos criminalidad porque vamos a quitar el incesto del... A dejar de considerar delitos como el delitos. incesto. Entonces uno dice, ¿y eso qué impacta en la criminalidad de Colombia? ¿Cuántas personas están condenadas por incesto en Colombia al año? ¿O cuántas personas están condenadas por incesto desde el año 99, que es el Código Penal? Y ahí permítame preguntarle, doctor Úsuga, porque este tema del incesto, pues creo que es lo que ha sido la punta de lanza para comenzar a hablar sobre esta reforma. Y que me parece un distractor, la verdad. Lo que pasa es que él, precisamente, el ministro dice que que está considerado como un delito penal y lee incluso en alguna intervención que hizo cómo está considerado en el Código Penal. Y él manifiesta que cuando hay relaciones sexuales entre dos personas adultas y son consensuadas, pues porque ha de haber un delito allí. Lo que pasa es que explicaba él que se estaba confundiendo el tema de cómo se ve moralmente y cómo se ve penalmente y que por tanto era una exageración en cuanto a la privación de la libertad. ¿Por qué genera esto tanto escozor entre las personas cuando dicen que se quita la parte, se me va el nombre? Incesto. Incesto, gracias, Andrea. Porque, usted nos lo va a corregir, pero nos habían dicho que puede servir como agravante cuando se está mirando casos de abuso sexual de menores de edad en los que Aunque se el ven ministro ya dijo involucrados que no, que padres. no se iba a quitar el título de y agravante. mire, yo le voy a ser muy sincero, la gente se podrá sorprender por las posiciones que me hayan conocido a mí, incluso en la academia. Yo estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué? Y evidentemente hay tipos penales que uno dice, ¿para qué ese tipo penal? Son tipos penales simbólicos, son tipos penales que están desuetos, tipos penales que uno dice, en eso estaría totalmente de acuerdo, que quiten eso porque no tiene ninguna razón de ser. Imagínense pues alguien que no se conozca y que terminen siendo hermanos, pero que hubieran terminado en un romance, cosas que pueden pasar. Pero es que yo creo que eso no es lo importante. Yo creo que eso en qué le aporta de verdad a la justicia en Colombia. Decía el ministro que porque cada persona que está en la cárcel estaba costando 2.600.000 pesos al país Por al eso. mes. ¿Y cuántos van a pregunta sacar? ¿qué Pero de tanta grano en cantidad? grano, es decir, la pregunta acá de fondo es, más allá, porque yo no estoy defendiendo pues ni mucho menos esta propuesta de reforma, sino que clarifiquemos todo el panorama. Realmente sí se podría quitar del Código Penal. En cuanto a costos, ¿cómo sería? Porque también le voy a agregar el otro que también generó un gran desconcierto entre las personas, y es que generalmente los hombres, no he conocido casos realmente de mujeres, que incumplan con la cuota de alimentos, pues ya no vayan a la cárcel. Decía el ministro, es que en la cárcel, pues menos que va a cumplir con la cuota de alimentos porque ya no podrá trabajar. Esto. Y vamos a los temas específicos. Descriminalización, ¿cierto? O desacriminar. Esto es, sacar del Código Penal colombiano ciertas conductas que ya no se tienen que pagar con cárcel. Que pueden seguir siendo contravenciones, sí, pueden seguir con multa, sí, pero no tipos penales, porque es que el derecho penal tiene una cosa que es muy importante que la gente lo sepa. Y que yo creo que el pueblo colombiano sí le falta un poquitico de pedagogía, pero eso no es culpa del pueblo, pues. Es culpa de los dirigentes que no le han hecho la suficiente pedagogía. Y hay que explicarle al pueblo colombiano que el derecho penal no es para todo. El derecho penal es el ius puniendi, es la máxima categoría de sanción que un Estado puede poner. Y por eso se toca la libertad. Y por eso en algunos países incluso se toca la vida, que en Colombia no. Entonces, no es para todo. En el tema del pabellón de la leche, como le dicen, hombre, yo creo que eso no tiene ningún tipo de sentido tampoco. Y también estaría yo ¿Que de no tiene acuerdo. sentido que lo quiten o que O que se esté en el mantenga. Código Penal? Que se mantenga en el Código Penal como un tipo penal. Porque ¿en qué estamos afectando? Imagínese, le voy a poner casos reales. Entonces usted, que es mamá soltera y que el papá no le está pagando alimentos al niño, que creo que inclusive alguna vez vinimos a un caso bien complejo aquí, Nacho, que lo comentamos, usted mete a la cárcel a ese papá. Entonces usted está esperando que la mitad del sueldo de ese papá se le pasara para que tuvieran el sostenimiento de su hijo o sus hijos. Y ahora, entonces el papá está en la cárcel, entonces ahora tiene menos recursos aún para pagarle a ese niño. Oye, Son cosas Pero en el medianamente mejor de absurdas. los casos que trabajara, porque es que hay papás que no trabajan Claro, y no porque no pero yo tengan no puedo oportunidad, sino porque acriminar, no quieren. yo no puedo hacer tipos penales para cada caso. Los tipos penales se hacen para las generalidades, ¿cierto? Para las reglas generales. Y evidentemente el Código Penal colombiano tiene populismo punitivo en grado extremo.
Aquí cada que hay una noticia grande o alguna cosa que indigne a la población colombiana, entonces lo que termina pasando es, vamos a crear tipos penales, vamos a incrementar las penas de estos tipos penales. En eso yo tampoco estoy de acuerdo. Desde la academia estoy hablando, inclusive. ¿Por qué? Porque eso no es técnicamente correcto desde la política criminal. Ahora bien, el mensaje que se le quiere dar al país en una situación tan grave, porque yo creo que los delitos sexuales siempre han estado. Lo que pasa es que ahorita se sabe más porque ahora hay más redes sociales, ahora hay más No, y hay más comunicación. denuncias. Y hay más denuncias, que antes había menos. Pero evidentemente eso es lo que va a hacer la pedagogía con el pueblo colombiano de que haya menos delitos sexuales. Quitar un tipo penal como el incesto del Código Penal. Yo creo que no. Pero venga, yo estoy con una intriga grandísima. Estamos hablando de dos cosas muy puntuales. Esa es la reforma a la justicia. Es que ya, Pero, ya o sea, no que tiene- todo es el la justicia, o sea, es es que que no es como me No, tiene no, deprimido el mucho tema, más. porque estamos hablando de dos. temas. Oiga, hablemos de eso. No, que ¿Cuál es la pero ese reforma de fondo? Un tema es los tipos penales. Otro tema es beneficios a los que están condenados o a los que están siendo procesados. Ese es otro tema. Entonces, venga, despenalizar. Algunos tipos Se penales. están hablando de estos dos casos puntualmente. O sea, La esos son plata que le esos toca son los dar a del los ruido. niños y calumnia Pero y esos son, injuria. esos son los del ruido. Eso sí, por eso. Pero hay otros más que van a quitar y que uno ¿Y dice, cuáles de "Listo, esos? quite eso pues del Código Ah, Penal, bueno, que pero le no afectan son nada grave los que van a quitar. A mí me parece que no Muy afectan bien, en nada pero la, eso la que- criminalidad pero eso Pero el centro del porcentualmente... debate, está en las penas alternativas, en las Claro, soluciones. ese es otro pedazo de la reforma a la justicia, que es, entonces van a dejar salir a los condenados a que trabajen y a que vuelvan por la noche a las cárceles. Entonces uno lo que dice es, venga, ¿y cuánto hace que se inventaron un control que puede ser un poco más efectivo que se llaman los brazaletes? Yo no veo en la reforma cuántos brazaletes más van a comprar o cuánto más de presupuesto le están pidiendo al Ministerio de Hacienda para meter más brazaletes, que creo que es eficiente. Y eso no hay que llevarlo al Congreso. Y eso no hay que llevarlo al Congreso. ¿Por qué? Es que eso está autorizado hace mucho rato. Decano, pero el tema de que trabajen hoy en día existe y lo pueden hacer dentro de los mismos, Claro, dentro de de los las mismos mismas cárceles, penales. claro. Entonces la reforma a la justicia o Lo a, que pasa es que o a lo indigna es penitenciario y que carcelario. usted dicen que pueda salir a trabajar y regrese a la cárcel. Eso también ya- existe. Pero por el control. Sí, exacto, después Pero de cierta también pena existe, cumplida. claro, las 3/5 partes, los permisos de 72 horas cada tanto tiempo, porque ha redimido pena, por una cantidad de situaciones técnicas que los tiene el Código Penitenciario y Carcelario precisamente. Pero la pregunta es, ¿y si usted empieza a dejar salir la gente, quién va a controlar? ¿O no es más eficiente los brazaletes? ¿O por qué las granjas agrícolas, por qué la reforma no quiere decir que vaya y le pida entonces plata al Congreso vía Ministerio de Hacienda para que hagan granjas agrícolas, para que hagan mejores resocialización y no sean unas universidades del crimen las cárceles como son en este momento? Porque yo no lo veo en la propuesta. Ahora bien, no la conocemos del todo, como todas las reformas de este gobierno, ¿cierto? Que van tirando de agoteritas. Yo no sé si en la que presenten el 15, evidentemente están las granjas agrícolas, que no solamente lo debería pensar el Congreso y el gobierno nacional, lo deberían estar pensando también los alcaldes y los gobernadores. Y miren la cantidad de cosas que pasan. Aquí ustedes han tratado el tema de la cárcel esa de Yarumal, ¿cierto? Y uno dice, ¿y eso en qué quedó? Y eso era una buena idea. ¿Por qué? Porque están supremamente congestionadas las cárceles de aquí, las de Pedregal, En un elefante la de blanco, según la Bellavista, y gobernación. está Y las las estaciones de estaciones. policía que le desplazan el problema a la Policía Nacional, que en vez de perseguir delitos, entonces Estás se tiene que cuidando. dedicar a cuidar detenidos que ni siquiera se sabe si están condenados ya. Decano, ¿qué es en realidad lo que se debe reformar? O sea, ¿qué es lo que no funciona en la rama? Es que yo creo que no es la justicia ni es la rama. Yo creo que el sistema penitenciario tiene una gran crisis. Y eso O sea, es que cierto. esa sí es un punto Claro. fundamental a reformar. Claro, pero creo que esta reforma que está proponiendo el ministro no es ni la que se requiere ni suficiente con las cosas que pueden hacer. Hay cosas de ahí que pueden funcionar y que uno dice, ojalá funcionaran, pero creo que no es lo suficiente, ni va a ser la reforma de fondo que se requiere para que verdaderamente se mejore el país. Y mire, le pongo otra más, ¿Qué se más grave, requiere? José. Entonces, lo que verdaderamente les preocupa al ministro de Justicia hoy es primero el bienestar de quienes están penados o pospenados antes que la ciudadanía. O sea, primero va a presentar la reforma a la justicia de las personas que son infractores de la ley penal
a que las personas que no cometen delitos puedan acceder a la justicia, yo no sé, a cobrar una letra o a que al que le robó el celular entonces sea evidentemente castigado. Yo creo que es el foco de la reforma. El foco debería estar en los ciudadanos de bien y en mejorar juzgados, fiscalía, magistrados. Pero con esa propuesta procedimientos. que usted hace, decano Úsuga, no se estaría dando una doble pena a las personas que ya están en la cárcel, porque fuera del hecho que cumplen la pena, pues les toca entonces sufrir esta violación de derechos humanos. Que ¿Con, ya ha sido cuál, ¿Con cuál propuesta que yo hago? Porque está diciendo, decano, si no le entiendo mal, que debería enfocarse primero en dejar esta reforma penal a un lado y más bien priorizar otros temas de la Yo sociedad. no dije que hay que dejarla de lado, lo que digo es que no debería dársele prioridad al bienestar de quienes son infractores de la ley penal, sino que el foco debería estar en los ciudadanos de bien, que no cometen infracciones a la ley penal y que sufren la ausencia de administración de justicia. Pero ya sería corte de Porque otro yo no lo ministerio, veo. o si No, tendría el ministro de Justicia. no es el ahí, ministro de Justicia. Ministro de Defensa, digamos. No, el ministro de Defensa de Justicia es el que tiene que estar pendiente de cómo va a mejorar la justicia. Él es el enlace con las cortes, él es el enlace con la rama judicial. Pero yo no veo que esta reforma mejore la justicia, se vuelva más eficiente, se vuelva más efectiva, no se me demoren para que me cumplan un contrato Años. 3 años, 3 años. o 4 años o 5 años en una primera instancia. Yo no veo O que la me reforma dilaten vaya un hacia allá. proceso año tras año. Exacto, y este, que una demanda... Mire, les pongo otro caso y este es personal, casi que personal. Yo tengo un cliente que fue condenado primero a 30 años y en segunda instancia a 26 años de prisión. Lleva 13 años efectivos, pero lleva 5 redimiendo pena, lo que significa que van 18. Lo que significa que tiene 3/5 partes y que podría estar ya en domiciliario. ya. Fíjese Sí. que es en última lo que estuviera buscando. Lleva 1 año y medio buscando el certificado del IMPEC de la redención de la pena por estudio y por trabajo. No hemos podido con el certificado. ¿No sería eso lo primero que habría que ¿Y cuál es el reformar? problema? Es No, decir, que el IMPEC no tiene sistema, que se cayó el sistema, que es que se dañaron unas bases ¿Año y de medio? datos. Año y medio. En un certificado con un señor que está privado de la libertad. Entonces uno dice, ¿y por qué no mejoran el IMPEC primero? ¿Por qué no mejoran el USPEC primero con los temas de alimentación de los presos? ¿Cierto? Yo no la veo. Que en No sé ese si caso ustedes la sí han leído. contrasta. No sé si está pidiendo más plata para fortalecer el sistema de contratación del USPEC, donde haya más transparencia, donde no estén las reclusas aquí en Pedregal, pidiendo que no les den comida podrida, por ejemplo. Eso no tiene que ver nada con la reforma de la justicia o con la que están presentando en ese momento. Entonces, lo que sí me parece delicado es que le vendan al país que es una reforma a la justicia cuando la verdad es que es una reforma al Código Penitenciario y Carcelario y otros al Código Penal, quitando algunos tipos penales, pero que yo no veo que impacte realmente. A lo último, ¿en qué tendría que afectar en la justicia penal? Porque esto es solamente de justicia penal, ¿cierto? Eso va a afectar en los temas de criminología, o sea, eso va a tener que tengamos menos delincuentes en la calle o que tengamos más detenidos o que haya más sanción social o más castigo social para quienes están infringiendo la ley. Yo no lo veo, pero si alguien lo puede ver y me puede explicar cómo es. Pero de fondo hay la intención en todo caso de que las penas sean menos cárcel y más opciones alternativas. Sí, y a mí me parece que eso está bien desde la dignidad humana. Pero eso, yo me voy al otro lado y usted lo había manifestado como una especie de populismo punitivo. Al ciudadano le fastidia a veces ver al delincuente, con todo y que tiene derechos, Sí. por fuera de la cárcel. Claro que sí. Hay como compaginar entonces ese deseo ciudadano de un castigo ejemplar, largo y ojalá sufriendo y que le vaya mal, y con la justicia que debe velar un Estado social de derecho. Ya hagamos un poquitico de pedagogía acá. Veamos. Ojalá todos los ciudadanos de Colombia se leyeran un libro de César Beccaria que se llama De los delitos y de las penas. Todos los que somos abogados no hemos tenido que leer eso. Y uno ahí va entendiendo que por más delincuente que alguien sea, tiene derechos humanos y tiene dignidad humana. Y hay que tratarlo bien. Y hay que darle comida digna. Y no puede estar durmiendo en unas condiciones infrahumanas en un corredor o pagando un cambuche y no debería estar en esa situación. Pero entonces la solución, como dicen por ahí, es vender el sofá.
Entonces la solución es sacarlo a todos de las cárceles para que descongestionemos las cárceles. O sea que la descongestión de las cárceles es la real solución. O la real solución es resocializar y redimir a esos que cometieron algunos delitos, haciéndoles granjas propias en las cárceles, haciéndoles trabajos interesantes que ellos puedan después, cuando paguen la pena, puedan salir a hacerlos en la calle, o llevarles universidades a las cárceles, o llevarles el estudio a las Pero cárceles. decano, eso no sería más bien implementarlo, porque es que hoy el Estado colombiano contempla eso, Ya me y lo que no entendí. se hace es que no se implementa. Ya me entendiste, Duber. Entonces, ya hay unas normas. Era como cuando yo tenía la discusión en el 2018 de la reforma de la consulta anticorrupción. No sé si la recuerdan. Sí. Que costó un cojonal de plata y no pasó. ¿Y qué decíamos los que no estábamos de acuerdo? ¿Que estábamos de acuerdo con la corrupción? No, es que ya están las normas ahí. Aplíquelas, ejecútelas. No haga distractores yendo al Congreso para decir es que me tienen que dar una ley más para yo poder hacer cosas de estas. Mire el caso de Samuel Moreno. Muere a los 11 años, le faltaban, yo no sé, como 20 años más de una primera condena, estaban peleando otra y simplemente estuvo en unas condiciones un poco especiales porque estaba en una estación de policía. Entonces uno dice, yo no veo la reforma del gobierno que se autoadjudica el cambio. Los corruptos van a seguir pagando sus condenas en batallones y en estaciones de policía, o van a hacer cárceles especiales para funcionarios públicos, como tenemos acá, por ejemplo, Yarumito, que yo no sé si en otras partes del país existen. Es mejorar el sistema, pero para mejorar el sistema bastaría con cumplir una cantidad de normas que ya existen, pero que no se la están mostrando al país. Decano, hablemos un poquito de sistema judicial y a propósito de este tema de corrupción. El vencimiento de términos Es el abogado más eficiente de Colombia. Posicionado como el mejor abogado de Colombia. ¿No sería momento de entrar a revisar qué está pasando, sino con esa figura, con lo que hay detrás de ella para evitar, eludir o no pasar por el proceso y tener condenas efectivas en esos casos de corrupción tan grandes que se presentan? Y me acabas de entender en lo que estoy diciendo. ¿Por qué sea el vencimiento de términos? Es que no hay suficientes jueces. Y en la reforma que están proponiendo el gobierno, está proponiendo ampliar el número de plazas de jueces penales. Yo no la veo. O están ampliando las facultades o las capacidades para la policía, o para la policía judicial. Esa sería una verdadera reforma a la justicia. ¿Hay Porque, déficit de jueces en Colombia? Hay déficit de jueces en Colombia, increíblemente. Está la cantidad de imputados, inclusive de condenados, porque los condenados tienen otros jueces que se llaman jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad, que es lo que les conté ahorita. ¿Usted ante quién acredita que ya ha cumplido meses o años de redención de pena vía estudio o vía trabajo ante los jueces de ejecución de penas y medidas? ¿Cuántos hay en Medellín? 4. 4 para todo Medellín. Casi que para toda Antioquia. Entonces uno dice, ¿y no abren más plazas de jueces de ejecución de penas y medidas? Entonces lo que yo te digo, y es la excusa también, que de hecho también puede ser una excusa, de la rama judicial diciendo, es que a mí se me vencen los términos, ¿por qué? Porque es que a mí me están llegando 80 procesos diarios. ¿Con qué saco yo 80 procesos diarios en un solo juzgado? Entonces, ¿no será que toca abrir el número de plazas para que no lleguen 80 procesos diarios a un juzgado, sino que lleguen de a 20? Y que con todo y eso son muchos. Esta es la justicia más congestionada, yo creería, que del mundo. Pero es que imagínense la cantidad de delitos que están cometiendo La también. reforma no debería ir hacia ese camino. Yo creo que sí, la reforma judicial debería ir desatrasar, a que esto sea más eficiente, pues porque quitamos delitos y pues unas cosas, pero realmente el atasco está es en que no hay jueces, no les da. No, y que adicionalmente la población, como lo decía Fernando, ahorita la gente se siente mal, oye, ¿y por qué lo dejaron salir? Entonces los jueces ya también están diciendo, muchos jueces penales, ¿y yo para qué lo meto allá al estado de cosas inconstitucional si este señor se robó un celular? ¿No será más importante meter a alguien que acaba de matar a otro con un machete o con una pistola? Entonces se ponen a ponderar y dicen a quién le dicto medida de aseguramiento y a quién no se la dicto. El delito más grave. ¿Cierto? Al delito más grave. ¿Por qué? Porque este pone en peligro real efectivo los bienes de la sociedad. ¿A quién le tiene más miedo la sociedad? ¿Al que se roba el celular o al que mata? Entonces metamos al que mata, sí, pero es que la cárcel está llena. ¿Problema de quién? De la ley. Esa es otra situación. Aquí hay un fetichismo legislativo brutal. Aquí todo creemos que lo vamos a arreglar a punta de leyes. No.
arréglelo desde su administración, porque es que usted es el jefe del IMPEC, es que usted es el jefe del USPEC. Asigne más plata, asigne más recursos, asigne más funcionarios, hagan los enlaces con la rama judicial para que haya más jueces, pídale plata al Ministerio de Hacienda para que haya más jueces, hayan más plazas y no se congestione la justicia, y al no congestionarse la justicia no tengan la excusa de decir, se me vencieron los términos, tocó dejarlo salir a la cárcel, la población civil se va a sentir súper Todo mal de ver al de lo ladrón que afuera. estamos hablando es especulativo. ¿Cuándo creen ustedes que se presenta eso? No, el 15, 15. ya lo dijeron. El 15. El 15. Borrador. No sabemos a qué horas. Y vuelven a poner sillas a las allá. 6. Y va entrando gente y Él, todo el show. él dice que le ha intentado explicar mucho, pero mira, le cuento otra cosa. ¿Por qué 15 no pasado mañana. Sí, pasado mañana. ¿Por qué no llama a la academia? Entonces dice, no, es que nosotros llamamos a la academia. No, usted contrató una firma y llamaron unos de la academia, que yo no voy a criticar a quienes llamaron, pero podría entender uno que llamaron a la academia para que, la academia de los amigos para que lo aplauda. Y se lo digo de la academia. A esta academia no la llamaron. Y creería yo que de los sistemas más congestionados del país es Antioquia y es Medellín. Nosotros tenemos mucho que decir, no solamente en la academia, sino en la rama judicial de acá. Pero si seguimos pensando desde el nivel central, que allá también tienen sus grandes problemas, ¿cierto? La Picota, la Modelo, están absolutamente congestionadas. Pero creo yo que inclusive está más congestionado acá Bellavista y Pedregal. Entonces, creo que esa visión absolutamente centralista del poder, que siguen viendo las cosas como si de Chía para allá Decano, pero ¿hacen no falta pasara más cárceles nada. o no hacen falta más cárceles? Yo creo que sí, hacen falta más cárceles, pero más cárceles que provean la dignidad humana. Que cumplan Sí, el objetivo de no resocialización. cajas de humanos, ¿cierto? No seguir No encerrar por acumulando gente encerrar. y no seguir acumulando gente en unos corredores sin servicios públicos. Yo creo que hacen falta más establecimientos penitenciarios y carcelarios, pero dignos, ¿cierto? Mira, hay una cosa que yo me pregunto, ¿por qué esas cárceles de alta seguridad, Cómbita, Itagüí, usted nunca ve que en esas cárceles se estén quejando ni por hacinamiento, ni por comida? ¿No les parece muy raro eso? Uno dice, No, pero es que los- lo que usted acaba de decir es que el IMPEC le traslada el problema a la policía. El IMPEC dice, Exactamente. señores policías, yo aquí no le voy a recibir un detenido más. ¿Y Exactamente. qué le toca hacer a la policía? Déjelo allá en uno de los Claro. calabozos. Y si en lo uno de deja las salir, estaciones. le pasa lo que le está pasando en este momento, que el gobernador de Antioquia en estos días también se dio cuenta, con lo de la fiscalía en Tarazá. Entonces simplemente levantan, voy a levantar la oficina de la fiscalía. Hombre, ¿vos crees que esa es la solución? verdadera decisión y la decisión que hay que tomar en este momento? Porque entonces la fuerza pública hoy pierde con cara, pierde con sello y pierde con canto. Si los captura, le dicen, a usted ya le dijeron que no los puede capturar. Si no los captura, ¿usted por qué los dejó pasar? Omisión. Entonces están perdiendo por todo lado. ¿Yo qué siento? Y ese ya es un problema que ustedes lo saben mejor que yo, ustedes como comunicadores. Y es un problema de comunicación del gobierno con sus dependencias. ¿Por qué? Están confundiendo a sus propios empleados. Frente a los delitos graves, la justicia, ¿en qué se debe reformar? Y hablo de delitos graves, asesinos, corruptos, en fin. Hombre, yo pienso que para eso es que existe verdaderamente la Comisión de Política Criminal. Los más altos sabios del país en política criminal, creo que inclusive los acaban de convocar, que esa comisión nunca se había, o habían renunciado, hasta donde, si mal no recuerdo. Yo creo que ahí tienen que pensar muy bien en si verdaderamente está sirviendo que a alguien que le metan 40, 50 años de prisión, eso sí está sirviendo. Si ese señor lo metieron a la cárcel de 20 años y sale a los 60, sale resocializado. Pero decano, O sale venga, más mal. ahí yo sí tengo que hacer un paréntesis y de pronto mirar al pasado. Cuando por ejemplo, el secuestro es uno de los delitos que más pena tiene. Y precisamente se le subió la pena por la cantidad de secuestros que se venían presentando en el país. Una vez se supo de la reforma que permitió subir la pena, pues comenzaron las capturas y este delito comenzó a bajar. O sea, ¿eso qué? Duber, Pero no ha ¿en desaparecido. serio? No ha usted- desaparecido. Se lo voy a poner así. ¿Usted en serio cree, Duber, que un muchacho que se dedica a la actividad criminal para no estigmatizarlo, conoce que se le incrementó una pena y que de cuenta de eso él no va a salir a hacer
la actividad criminal diciendo, Entre ellos se porque hablan, es que entre ellos se hablan, pero, ellos saben. pero ellos dicen, si me cogen no me meten 10, me meten 15, la voy a pensar mejor. ¿Usted cree que en serio eso les importa? 10 no, a pero los- si usted le habla de Por 40 eso. sí le importa. Vea, Y yo he Duber, conversado vea, con ellos. Yo también, Duber, porque es que yo soy abogado litigante. Y yo soy como- periodista, Y como sí. abogado litigante que he hablado con ellos, ellos le dicen a uno, ¿usted cree que yo me daba cuenta, doctor, cuando estaba cometiendo delitos, de lo que estaba pasando afuera, de lo que estaba pasando en el Congreso? Uno no sabe eso, uno simplemente se está jugando la vida todos los días. Y cuando se juega la vida, unos días mueren en el ejercicio de sus actividades, otros días los capturan y se enteran de cuánto les van a meter de prisión el día que llegan. Ahora bien, ahora cada vez hay más información, ¿cierto? Cada vez la reforma entonces tendría que ir hacia informarle muchísimo más sobre los capturados y los condenados a los grupos poblacionales donde puedan haber delincuentes para que ellos se enteren sobre el tema. ¿Y dónde no hay? Por eso. A toda la población. Entonces, Tenemos otro invitado. creo que Uno desempatando el tema, yo diría que ellos se preocupan y conocen del tema, pero una vez están detenidos. Por eso. No, No, antes claro. de que yo los te digo, detengan. ex post Obviamente, facto, es cuando los correcto. capturan, lo primero que le preguntan a uno es, doctor, ¿y cuánto me van a meter? Y uno dice, ¿no te preguntaste eso antes de salir a la calle en la moto con el revólver? No leíste La verdad el es que código no, porque, es penal. que, no, porque No, yo me la estaba jugando. Claro. Es así de simple. Pues seguirá el debate, vamos a ver si la presentan, a ver qué cosas, porque todavía no hay ABC ni hay borrador. No. Hay algunos textos que él ha explicado, que el ministro ha explicado, pero la verdad es que no Pero sabemos si cuál es es el como texto la definitivo. ministra Corcho, que explicó unas cosas hasta la semana pasada, ya hoy salió a decir otras cosas, o sea, no tenemos nada claro. No sabemos el texto Muy definitivo, bien. Nacho. Señores, ¿algo más o me voy con pausa? Doctor Úsuga, muchas gracias por habernos Muchas gracias, acompañado. Nacho. Un abrazo. muy Queda especial. todo, Nacho, por debatir porque no se Ya sabe. le dijo claro, usted es abogado, pero yo soy periodista. Y yo sí les pregunto, incluso bravo, usted lo ve. Bravo, no, yo también he hablado con ellos. Sacando charreteras todos Sacando, oiga, ya usted lo habrá en la Y mitad. Fernando en la mitad, yo en la de mitad. lado y lado. Señor, Yo una breve viendo pausa y volvemos. ¿Cuál será el tipo penal aquí?